Hola a todos, yo soy Aleida y les hablaré sobre la creación de algunas de las obras de ingeniería más influyentes de la cultura occidental. Hoy les seguiré contando la historia de los acueductos en la antigua Roma. La construcción de acueductos en Roma y sus provincias era considerada un lujo costoso pero necesario, pues estos eran la fuente esencial para algunos de los pilares que sustentaban el modo de vida romano. Las ostentosas infraestructuras de los acueductos eran un visible recordatorio de la superioridad del ingenio romano con respecto al resto de sus súbditos y rivales. Los acueductos romanos, en su mayoría, fueron fiables y duraderos. Algunos se mantuvieron en uso hasta principios de la era moderna y en ciertas regiones todavía prestan servicio. La construcción de un acueducto exigía un alto grado de capacitación e inventiva por parte de los ingenieros romanos. Por el alto grado de responsabilidad, estas obras eran supervisadas cuidadosamente. Los oficiales encargados de la construcción de los acueductos ponían mucho empeño en que se revisara a fondo cada detalle desde el proyecto, asegurándose de que éste cumpliera con las normas establecidas y recogidas por Vitruvio en su obra de arquitectura del siglo I antes de nuestra era. La acometida de un proyecto de acueducto se realizaba por partes. Los ingenieros romanos dividían la construcción general por zonas. La agrimensura solía realizarse independientemente de la construcción, justo como es la norma de los grandes proyectos en la actualidad. Para realizar las arduas tareas de construcción de un acueducto, entiéndase excavación, construcción de vías de hormigón y ladrillo y sellado con escayola, se estima que 2.500 obreros podían tardarse más de 16 meses de trabajo por tramo. Después de la construcción de cada tramo del acueducto se rellenaban las zanjas, se aplanaba la superficie y se construía un camino de mantenimiento, el cual servía para delimitar las zonas en las que no se permitía la agricultura, justamente para preservar el canal. Los ingenieros romanos encargados de construir acueductos hacían un uso cuidadoso del descenso natural del terreno. Con el uso de niveles rudimentarios fueron capaces de mantener las pendientes en descenso constante. Si la construcción de un segmento del acueducto acababa demasiado alto para el siguiente, se construía un estanque pequeño para disminuir la caída del agua. El confort que suministraban los acueductos a la vida de los romanos también contribuyó a marcar las diferencias sociales, pues las familias nobles y acaudaladas gozaban de suministro privado de agua, mientras que los romanos de la plebe debían tomar el agua de las fuentes públicas. La mayoría de los romanos urbanos vivían en bloques de varias plantas. Algunos de estos ofrecían servicios de agua en sus pisos más bajos, por lo que estos eran más caros y solo familias adineradas podían pagar estos alquileres. Los acueductos romanos contribuyeron de forma indiscutible a mejorar la vida de las ciudades y los campos del imperio. Sin embargo, a su caída, los enemigos destruyeron estas magníficas obras de ingeniería, mientras que otras se deterioraron por el abandono. El documental que les presentamos hoy nos trae la segunda parte de la historia de la construcción de acueductos en la antigua Roma. Espero que lo disfruten. La obstinación de los romanos por suministrar a sus ciudades agua en abundancia y de máxima calidad obligó a sus ingenieros a diseñar y calcular acueductos de una envergadura tan asombrosa como admirable. A medida que el imperio crecía y con él sus ciudades, estas obras alcanzaron unas magnitudes asombrosas, capaces de sobrecoger a los mejores ingenieros modernos. En la primera parte de Ingeniería Romana, Acueductos, pudimos comprender, gracias al gran acueducto de Nimes, cómo se proyectaba y se planificaba un acueducto romano. La solución para asegurar el suministro de agua a una gran ciudad como fue la antigua Nemausus. Y gracias a los acueductos de Tiermes, Cella y Chelva, pudimos ver cómo incluso ciudades muy modestas estaban dotadas de grandes acueductos,
lo que nos confirma la idea de que toda ciudad romana debía disponer de un caudal continuo y abundante de agua de calidad. Los misterios que encierran los acueductos de muchas ciudades son hoy en día numerosos. Desentrañar algunos de ellos supone un verdadero desafío para arqueólogos e ingenieros modernos. Algunos de tal alcance que no permiten ni siquiera poner de acuerdo a los actuales investigadores. ...200 kilómetros al norte de Chelva se encuentra la sorprendente ciudad romana de Bilbilis, famosa por ser la patria del poeta Marcial. Bilbilis fue una ciudad de tamaño medio en la vía romana de Caesar Augusta a Complutum. Bilbilis tenía cierta singularidad. Situada en una empinada ladera, se apartaba del concepto habitual de una ciudad romana. ¿Quién sabe las razones que hicieron de esta ubicación la escogida para fundar Bilbilis? Quizás sean obvias. Las vistas aquí son realmente sobrecogedoras y esta orientación es la mejor para este clima. Sea como sea, esta decisión representaba un extraordinario reto para los ingenieros que debían dotarla de agua. Porque, ¿cómo hacer llegar el agua hasta esta altura? A Bilbilis se la conoce por sus numerosas cisternas. Cerca de una veintena de cisternas como esta se desperdigan por toda la ciudad, todas ellas a diferentes alturas. Hay varias teorías que explican la presencia de tantas cisternas. Algunos arqueólogos han apuntado la hipótesis de que estas cisternas se utilizaron para almacenar el agua de lluvia. Pero ¿cómo creer que los romanos bebían de la lluvia después de los esfuerzos que hemos visto para transportar las aguas en Nimes, Tiermes o Cella? Además, en este territorio llueve muy poco. Su pluviometría es prácticamente de desierto y las cisternas están en los puntos altos de las crestas. Las cisternas nunca se llenarían con la lluvia. Bilbilis no era una gran ciudad como Nimes, pero era una ciudad importante. Desde luego era mucho mayor que otras que hemos visto, como Tiermes o Cella. El teatro de Bilbilis tenía una capacidad cercana a los 4.500 espectadores. También las termas tenían unas dimensiones respetables. Pero si no fue para almacenar agua, ¿por qué tantas cisternas? Observemos una de ellas detenidamente. Aquí tenemos una cisterna construida con hormigón romano e impermeabilizada con el mortero empleado habitualmente. Podemos ver aquí el lugar por donde entraba el agua. Pero en estas cisternas no se ve salida allí abajo, en la base. Sin embargo, sí que puede verse aquí el orificio de salida, ligeramente por debajo del nivel de entrada. Esto significa que esta cisterna no puede vaciarse por gravedad y se dispone de muy poca cantidad de agua entre la diferencia de niveles. Cualquier depósito que pretenda almacenar tiene una salida en la parte inferior. Entonces, esto no es un depósito. Pero si no es un depósito, ¿cuál es la misión de tantas cisternas? Para contestar a esta pregunta, vamos a desplazarnos a Itálica, ciudad de la Bética cerca de la actual Sevilla, en España. Itálica era una ciudad importante y tenía un buen acueducto.
Un acueducto de 35 kilómetros y medio de recorrido total y, según los estudios, de un diseño y trazado impecables. Cerca de la ciudad se encontró este impresionante grupo de cisternas. Aquí podemos ver el canal de entrada del agua que venía del acueducto. Y vemos que, al igual que ocurría en las cisternas de Bilbilis, la salida de agua para el abastecimiento está en la parte superior. Así que esto tampoco parece un depósito de almacenamiento. Pero si no es un depósito, ¿por qué un tamaño tan grande? ¿Cuál era su función? Recordemos los pequeños areneros de los pozos de registro de Tiermes. Allí, gracias al rebaje en el fondo de los pozos, se recogía la arena y otras partículas en suspensión que el agua transportaba. Las cisternas de Bilbilis, y en general las de todas las ciudades romanas, tienen precisamente esta función, pero a una escala mucho mayor. Veámoslo en la de Itálica. El agua entraba por la parte superior y circulaba por la cisterna. Gracias al gran tamaño de la cisterna, el agua disminuía su velocidad hasta ser casi nula. Esto permitía que todas las partículas en suspensión se precipitasen al fondo por acción de la gravedad. Es decir, sedimentaban quedando el agua limpia de sólidos en suspensión. A este proceso se le llama decantación. Así que, en realidad, estas cisternas son decantadores. No sirven para almacenar el agua, sino para depurarla. El agua más limpia es la superficial, y por esta razón, la salida del agua se encuentra en la parte superior, apenas ligeramente por debajo del nivel de entrada. Los decantadores se sitúan a veces al principio del acueducto, pero normalmente se emplazan al final, cerca de las ciudades. Su tamaño se determina en función de la calidad del agua que llega a través del acueducto, es decir, de la cantidad de arena y partículas en suspensión que el agua arrastra, y también proporcionalmente al caudal de agua que debe procesar. Pero en Bilbilis no hay un solo gran depósito de distribución, como suele ser lo habitual. Hay prácticamente 20. ¿Por qué? Esta es la cisterna más elevada encontrada en Bilbilis. Como ya sabemos, toda la ciudad debe encontrarse por debajo de su cota para que el agua sea distribuida por efecto de la gravedad. Pero Bilbilis es una ciudad que tiene un importante gradiente de altura. Es decir, hay una gran diferencia de altura entre esta cisterna y las casas de la ciudad que están en la parte más baja. El peso del agua, la presión aquí abajo, es enorme. Sería suficiente para reventar las tuberías, sobre todo las de plomo. Esto lo sabían perfectamente los técnicos romanos. Así que para evitarlo, ingeniaron una red de cisternas más o menos equidistantes en altura, de forma que nunca se produjera una presión superior a lo que equivale a una atmósfera, unos 10 metros de altura. De esta forma, el agua, al llegar a la primera cisterna, era decantada y quedaba a presión atmosférica. Después, por gravedad, el agua se conducía hasta la siguiente cisterna, donde se volvía a decantar y a quedar nuevamente sin presión. Y así sucesivamente,
una cisterna detrás de otra. Un ingenioso sistema de decantación y fragmentación de presiones al que se le debió de unir un complejo sistema de distribución del agua a todos los rincones de la ciudad. Esta hipótesis se corresponde con la idea de mantener un caudal de agua de calidad, continuo y permanente, la exigencia romana para el abastecimiento a sus ciudades. Pero recordemos, Bílbilis se encuentra en una ladera muy inclinada, así que la primera cisterna, que tiene que recibir el agua, se encuentra en una cota muy elevada. ¿Cómo hacer llegar el agua hasta ella? ¿Disponían los romanos de una fuente de suficiente caudal y calidad por encima de esta cota? La respuesta es sí. Al norte de Bílbilis, a unos 10 kilómetros, se encuentra la Sierra de la Virgen, con importantes manantiales situados sobradamente por encima de la cota necesaria y cuya agua podía ser captada y trasladada por un canal apoyado en el suelo hasta las cercanías de Bílbilis. Sin embargo, una vaguada se interpone entre los dos puntos. Para mantener la poquísima pendiente que requiere un canal, sería necesario construir unas enormes arquerías. Unas arquerías de unos 100 metros de altura y más de 1000 metros de longitud. Unas arquerías de estas características son absolutamente inviables. ¿Cómo resolverlo? Los ingenieros romanos tenían poderosos conocimientos de hidráulica y, por supuesto, conocían perfectamente el principio de los vasos comunicantes. Este principio físico nos dice que recipientes comunicados por su parte inferior por un conducto cerrado mantendrán el líquido que contienen al mismo nivel independientemente de la forma de dichos recipientes. Con este principio, los ingenieros romanos planificaron en Bílbilis lo que conocemos como un sifón invertido. Un sifón invertido consiste en una estructura en forma de U en la que por el principio de los vasos comunicantes, el agua que entra en un extremo alcanza el mismo nivel en el otro extremo. Recientemente, siguiendo esta hipótesis, hemos encontrado estos restos al otro lado de la vaguada. Sorprendentemente, lejos de Bílbilis y en la cima de esta escarpada colina, hemos encontrado este depósito de hormigón romano. Bílbilis está en aquella colina y el depósito más alto de la ciudad está justamente en esa cresta que podemos ver desde aquí. Y está 7 metros más bajo que este depósito que acabamos de ver. Por lo tanto, entre ambos se desarrollaba un sifón que salvaba toda esta vaguada. Los sifones son los grandes elementos desconocidos de los acueductos, a pesar de que su uso fue muy habitual y reiterado en ingeniería romana. Para comprobarlo, iniciaremos un viaje a lo largo y ancho del imperio. Comenzaremos por el noreste, la actual Turquía. Año 330 a.C. Alejandro Magno controla su vasto imperio dividiendo y encomendando el control a sus generales más próximos. El general Lisímaco recibe el control de Tracia.
Lisímaco manda custodiar sus tesoros en la ciudadela de Pérgamo. Situada sobre un promontorio rocoso, esta ciudadela se convertirá en una importante ciudad, capital de un reino y un gran centro intelectual que rivalizará con Alejandría. Pérgamo tendrá su propia escuela de pensamiento y su biblioteca llegará a albergar más de 200.000 rollos de papiro. Tras el reinado de varios reyes, Pérgamo pasa a dominio romano. Pérgamo tuvo entre 7 y 8 acueductos de diversas épocas. De ellos, el llamado acueducto de Madradag fue sin duda el más famoso. Este acueducto captaba el agua de varias fuentes de los flancos del Madradag, montañas situadas a más de 30 kilómetros de Pérgamo. La primera fuente se encontraba a 1.230 metros de altura. Una tubería trasladaba el agua a una segunda fuente situada en la cota 1158. El caudal de ambas fuentes se juntaba, aumentando considerablemente. Por ello, a partir de este punto, los constructores del acueducto decidieron emplear dos tuberías paralelas. Estas transcurrían durante 12 kilómetros hasta una tercera fuente en la cota 650. El nuevo incremento de caudal obligó a añadir una tercera tubería. Las tres transcurrían juntas en paralelo durante 25 kilómetros hasta llegar a un depósito decantador instalado en la cota 368 en el monte Agios Georgios. En total, un recorrido de 40 kilómetros de tubería enterrada salvando una diferencia de altura de 862 metros. Así que decidieron emplear tramos de tubería de plomo de 30 centímetros de diámetro. Los tramos fueron sellados con más plomo y conectados mediante sillares de piedra taladrados. Y todo el conjunto se fijó al terreno fuertemente mediante largos puentes de apoyo. Miles de tuberías descendían el valle resistiendo la enorme presión y las grandes fuerzas que el agua ejercía. Luego atravesaban su fondo protegidas y suspendidas por unas arquerías. Y finalmente ascendían la ladera del valle para alcanzar la ciudad de Pérgamo en la cota 322. En total, un sifón de plomo de 3,5 kilómetros y 190 metros de altura de presión. El acueducto de Madradag ya suministraba agua a la Acrópolis de Pérgamo hacia finales del siglo III a.C., mucho antes del dominio romano. Este es un buen dato para certificar que la principal fuente de conocimiento que los ingenieros romanos atesoraron para la construcción de sus acueductos fue de origen griego, y nos recuerda que los griegos ya hicieron obras prodigiosas con anterioridad. El sifón de Bilbilis dataría del año 0 aproximadamente, año estimado de la fundación de la ciudad, unos 200 años más tarde que la construcción del acueducto de Madradag. Parece pues evidente y probado que los técnicos romanos ya poseían un gran conocimiento sobre el diseño y construcción de los sifones en el momento en que Bilbilis fue construida. El acueducto de Madradag es de origen helenístico, pero fue ampliado, modificado y mantenido por los romanos cuando la ciudad entró bajo su dominio. Esta capacidad para recoger el conocimiento, ampliarlo y perfeccionarlo es una de las grandes cualidades de la civilización romana. Así que la ingeniería griega para la ejecución de sifones fue ampliamente superada por los técnicos romanos. Tenemos excelentes ejemplos en Lugdunum, capital de la provincia romana de la Galia Lugdunensis, la actual e importante ciudad francesa de Lyon. Lugdunum fue durante 3 siglos la ciudad más importante del Imperio Noroccidental.
El enorme caudal de agua que demandaba Lugdunum obligó a la construcción de 4 grandes acueductos. Todos ellos estaban dotados de imponentes sifones. De estos acueductos, el más impresionante fue el acueducto del Gier, conocido por el nombre del valle del que tomaba las aguas. El acueducto del Gier tenía una longitud total de 87 kilómetros de canal. Un canal que unía las fuentes escogidas con los depósitos decantadores que se conservan en lo alto de la colina de Lyon. 87 kilómetros de canal para salvar una distancia de 42 kilómetros en línea recta. Fue necesario construir 11 túneles y unos 40 grupos de arquerías. Uno de ellos es este: las arquerías de llegada al sifón de Bonan, el mayor de los 4 sifones que el acueducto del Gier tenía. Este grupo de arquerías tiene 250 arcos que se extienden a lo largo de 1.650 metros. Y aunque parezca sorprendente, no es el más largo. Más adelante, cerca de la ciudad, había otro de 300 arcos y 1.900 metros de longitud. Estas arquerías no fueron construidas para cruzar obstáculos ni valles. Su sentido es otro distinto. Frente a nosotros tenemos el obstáculo a salvar: el Valle de Bonan. La cota a este lado del valle, a ras de suelo, es demasiado baja para lograr que el agua alcance el depósito de salida que se encuentra al otro lado del valle. Para alcanzar la otra punta del valle, era necesario incrementar la presión del agua, aumentando la altura de la canalización varios metros sobre el suelo. Y este es el sentido de estas arquerías: mantener elevado el depósito de entrada al sifón. Allá arriba estaba el depósito de entrada del sifón, y de él salían 11 tuberías de plomo. La misión de tantas tuberías era dividir la fuerza del agua. Las tuberías se apoyaban sobre estas rampas y se cubrían con un buen espesor de hormigón. Luego discurrían por el terreno ladera abajo del valle, enterradas y cubiertas con hormigón que ayudaba a resistir la presión. Tras 1.200 metros, las tuberías lograban descender de la cota 313 a la 191, donde se encontraban con el Venter. El Venter era un puente que permitía mantener las tuberías elevadas respecto al fondo del valle, salvando los caminos, los ríos y las riadas. El Venter del sifón de Bonan medía 320 metros y estaba construido con una impresionante estructura que en buena parte hoy en día todavía se conserva. Estas arquerías tienen un revestimiento de los paramentos muy peculiar, de gran belleza, llamado opus reticulatum. En él se alternan los colores de las pequeñas piedras, en forma de rombo, talladas una a una. Los enormes volúmenes de fábricas estaban construidos en hormigón, alternando con ladrillo, y revestidos concretamente de esa retícula. Una prueba contundente de que buscaban, además de la eficacia y lo funcional, la belleza. Esta búsqueda de funcionalidad y belleza hizo planificar estas arquerías con arcos transversales en las pilas para el aligeramiento. Sin embargo, los arcos más altos fueron cegados. ¿Por qué? Cuando el sifón se ponía en carga, el golpe del agua sobre las tuberías del Venter era enorme, transmitiendo violentos esfuerzos a los arcos. El puente sufría así enormes tensiones y acusados movimientos. Tal vez, la primera vez que esto ocurrió, estas arquerías vibraron y se agitaron tan violenta y amenazadoramente que los ingenieros decidieron reforzarlas macizando los arcos laterales de las pilas. Se debió de sacrificar así esbeltez
por seguridad. Al final del Venter, el agua era empujada por la enorme presión ladera arriba. Este punto era realmente crítico. A la enorme presión se añadía la sedimentación y la acumulación de la arena que el agua pudiese arrastrar. Esto podría provocar el taponamiento del sifón, dejando el acueducto fuera de servicio. Así que era necesario que el agua llegara limpia al sifón, libre de arena y de partículas en suspensión. Lugdunum tenía grandes decantadores en la llegada a la ciudad, pero estaban situados después de los sifones. Y no había ningún gran decantador al inicio del acueducto. Entonces, ¿cómo lograban que el agua que llegaba a los sifones estuviera suficientemente limpia? Además del arenero de la propia cámara de entrada de los sifones, el acueducto del Gier tenía unos 1000 pozos de registro. Alternativamente, estos pozos de registro disponían de un pequeño arenero en su fondo. En total, 500 areneros. La labor de estos 500 areneros a lo largo del recorrido resolvía el problema de limpiar el agua suficientemente para evitar problemas en los sifones. Tras superar el Venter y empujada por la presión, el agua ascendía a la ladera del valle recorriendo otros 1100 metros y alcanzando el depósito de salida en la cota 305. 8 metros por debajo de la cota del depósito de entrada del sifón. A partir de ese punto, el agua era conducida por el canal, ya sin presión, hacia los decantadores situados en la colina de la ciudad. El impresionante sifón de Bonan salvaba un valle de 2.660 metros de anchura y tenía una altura de más de 120 metros. El plomo fue saqueado del acueducto del Gier, seguramente en las primeras épocas tras la caída de la ciudad, hasta no dejar prácticamente ni rastro. Lo mismo ocurrió con el metal en el acueducto de Pérgamo. Los metales eran muy preciados y codiciados en todas las épocas, y el saqueo fue generalizado. Esta es una explicación de por qué no ha quedado ni rastro de cualquier tubería que hubiera existido en el sifón de Bilbilis. Según algunos cálculos realizados, la cantidad de plomo necesaria para la construcción de los sifones del acueducto del Gier ascendía a la increíble cantidad de 10.000 toneladas. Y recordemos que el acueducto del Gier era solo uno de los 4 acueductos que suministraban a la ciudad de Lugdunum. Por suerte, algunas tuberías sí que han logrado conservarse en otras partes del imperio. Aquí, en el Museo del Arles Antiguo, también en Francia, se conservan estos estupendos ejemplares. Observando estas detenidamente, podemos ver muy claro cómo fue la técnica de fabricación. Los romanos fabricaban las tuberías partiendo de una plancha de plomo que curvaban alrededor de un núcleo de madera hasta formar un tubo. Después, el núcleo se retiraba y los bordes se soldaban con un cordón de plomo, quedando una sección oval y dejando a la vista una costura longitudinal. La unión entre tuberías se hacía con un grueso enchufe que también se soldaba. Nos trasladaremos hasta la antigua Tarraco, capital de la provincia romana de la Hispania Citerior, para hacer una interesante reflexión sobre esta cuestión. Se desconoce el recorrido general del acueducto de Tarraco. Se sospecha que las fuentes estaban situadas no muy lejos del municipio de Alió, a unos 20 kilómetros de la ciudad.
4 kilómetros antes de llegar a la ciudad, el acueducto tuvo que enfrentarse a una vaguada de unos 200 metros, donde la construcción de un sifón hubiera sido lo más indicado. Sin embargo, aquí tenemos unas impresionantes y bellas arquerías, de las mejor conservadas del imperio. Con 217 metros de largo y una altura que llega a los 27 metros, es una obra costosa y compleja que podría haber sido evitada construyendo con menos esfuerzo un modesto sifón. ¿Por qué los romanos optaron por unas espectaculares pero costosas arquerías en lugar de por un eficaz pero más económico sifón? Muchas de las obras de las ciudades y de sus cercanías eran patrocinadas por personajes de alto rango socioeconómico. Este tipo de acciones proporcionaban una buena imagen y alto prestigio a su patrocinador. El espectáculo que ofrecen unas bellas arquerías no tiene nada que ver con la imagen discreta que ofrece un sifón, que aunque es una obra de ingeniería admirable, no se presta a la publicidad. Este lugar estaba cerca de la ciudad y seguramente al lado de una importante calzada que comunicaba con Tarraco. Así que muy probablemente se decidió la construcción de estas imponentes arquerías para lograr un efecto publicitario y de espectáculo. Otro ejemplo significativo de esto son las sobrecogedoras arquerías del acueducto de Segovia, bella ciudad del centro de España. Se desconoce prácticamente todo del acueducto de Segovia, incluso la fecha en la que fue construido. Sí que se sabe que suministraba agua a una ciudad muy humilde, y por el tamaño del cajero que transportaba el agua, sabemos que su caudal era realmente modesto. Si recordamos el cajero del acueducto de Nimes y lo comparamos con el cajero de este acueducto, nos daremos cuenta enseguida de la diferencia de caudales que ambos acueductos conducían. En cualquier caso, muy cerca de la ciudad, fue necesario salvar una importante depresión del terreno. Para trasladar un caudal de agua tan pequeño, la construcción de una tubería a presión, es decir, un sifón, hubiera sido lo más eficaz y sencillo. Sin embargo, se decidió la construcción de esta maravilla. Construido en grandes bloques de granito que se sujetan únicamente por el equilibrio que aporta su sobrecogedor y admirable diseño, alcanza los 28 metros de altura. 24.400 bloques de piedra para construir 167 arcos. 7.500 metros cúbicos de duro granito. Los sentimientos de poder y grandeza que despierta una obra como esta aún se sienten con toda su fuerza hoy en día, a pesar de lo acostumbrados que estamos a las grandes obras de ingeniería modernas. El efecto propagandístico y la búsqueda del espectáculo es la causa de estas colosales arquerías, como demuestra la cartela con letras que aún se conserva en lo más alto, anunciando al benefactor de la obra. El aprovechamiento de la fuerza de la gravedad para conducir el agua es la clave de todo acueducto romano. El agua discurre por los canales y atraviesa los sifones empujada por su propio peso. Por eso, las ciudades deben construirse por debajo de la cota de llegada del acueducto. Esto también ocurre en la ciudad romana de Uxama, ciudad de la Celtiberia hispana. Pero en Uxama encontramos algo particular y excepcional que merece una visita. Uxama tuvo una cierta importancia en época romana, en gran medida por estar situada en la importante calzada romana que unía Caesar Augusta y Astúrica Augusta y que atravesaba toda la Celtiberia.
Se la dotó de agua de excelente calidad desde las fuentes que constituyen el nacimiento del río Ucero. Se construyó una canalización de 46 kilómetros que llegaba a la ciudad a una cota tan solo 12,20 metros más baja que la cota de las fuentes. La mayor parte de Uxama está actualmente por excavar y estudiar. Varias cisternas similares a las de Bilbilis repartían el agua a toda la ciudad. Pero algunas cisternas, entre ellas esta, se encuentran por encima de la cota de llegada del acueducto. ¿Por qué? En esta colina se descubrió algo inesperado y sorprendente. En la cumbre de esta colina se encontró esta gran cisterna subterránea que en realidad es un decantador. Y lo extraordinario de este decantador es que está 40 metros por encima de la cota de llegada del acueducto. Por alguna razón nada habitual, parte de la ciudad precisó estar a una elevación mayor que el acueducto y no podía ser suministrada por este. La solución a este problema fue construir un decantador en lo alto de la colina y distribuir el agua desde allí a los sitios donde el agua del acueducto no podía llegar por gravedad. Pero, ¿cómo llegaba el agua hasta esta cisterna? La hipótesis más plausible es que salió del propio acueducto y que se usó un sistema de elevación basado en una noria conocida hoy como de Rosario. Una noria de Rosario consiste en una gran rueda que arrastra una cadena dotada de pequeñas bolas o elementos similares que impulsan el agua dentro de una tubería. De esta manera se podría haber elevado parte del caudal del acueducto al decantador de la colina. La rueda bien podría haber sido traccionada por fuerza animal, por la del viento o quizás por combinación de ambas según las circunstancias. Las norias de Rosario eran utilizadas también por los ingenieros romanos en las explotaciones mineras para realizar el achique del agua de las galerías. Muchas de las explotaciones mineras requirieron la construcción de importantes acueductos, no solo para evacuar el agua desde las minas hacia el exterior, sino para llevar el agua desde el exterior hacia ellas. Las explotaciones auríferas requirieron ingentes cantidades de agua para la remoción de tierras y el lavado minucioso del material para la extracción del oro. Esto puede sorprender porque la imagen habitual que tenemos de los acueductos es la del abastecimiento de agua a las ciudades. Pero los acueductos tenían otras muchas aplicaciones. La minería y la agricultura eran algunas de ellas. En el acueducto de Arles, importante ciudad de la Galia narbonense, encontramos un bonito y original ejemplo. Arles era alimentada principalmente por dos acueductos procedentes de la próxima cordillera de los Alpilles. Ambos, de longitudes modestas, entre los 20 y 30 kilómetros, convergían aquí, a unos 10 kilómetros de Arles. Este es el lugar donde se unían los dos acueductos en una gran arqueta de distribución de la que salían estos dos nuevos canales. El objetivo de esta arqueta era el control independiente de los caudales de ambas canalizaciones. En estos restos podemos ver estupendamente el impresionante grosor
del mortero impermeabilizante Opus Signinum con que fueron dotadas estas canalizaciones. En esta pieza caída se puede ver perfectamente el mortero de Opus Signinum en el fondo y el bocel bien pulido. Y esta placa es concreción calcárea. Recordemos que la concreción calcárea es la precipitación de cal que se produjo durante los cientos de años de funcionamiento del acueducto. En este punto, podemos ver cómo una de las canalizaciones giraba hacia el oeste para suministrar de agua a la ciudad de Arles y la otra continuaba recta hacia una empinada ladera. Y en esta ladera podemos ver la cimentación de una construcción cuyo evidente objetivo era aprovechar la fuerza del agua. Por los restos encontrados en las excavaciones, podemos reconstruir estas instalaciones. Un impresionante complejo de molienda harinera compuesto de 16 ruedas de casi 3 metros de diámetro. Las ruedas eran movidas por la fuerza del agua al bajar por la pendiente. El movimiento se transmitía mediante diversos engranajes a los rodillos de piedra que trituraban el grano. Se ha calculado que este molino podía moler 3 toneladas de cereal por hora, suficiente para abastecer la demanda de 80.000 personas. En esta serie documental hemos escogido los ejemplos de acueductos del Imperio que hemos considerado más adecuados desde el punto de vista didáctico. El principal objetivo ha sido transmitir de la mejor forma posible los conceptos fundamentales y más importantes de la ingeniería de los acueductos romanos. También hemos querido escoger algunos de ellos por ser poco conocidos, permitiendo así que admirables obras, muchas de ellas tan olvidadas, tengan la oportunidad de obtener, al menos, parte del reconocimiento que merecen. Pero el Imperio tiene cientos de acueductos que no hemos tratado, algunos más impresionantes en diseño y audacia que los que hemos visto, y que son dignos de ser nombrados. Como el acueducto de Cherchell en Argelia, o el de Aix-en-Provence y el de Metz en Francia, que rondan los 50 kilómetros. O el de Vervins con 70 kilómetros y el espléndido de Fréjus con 45 también en Francia. Muchos rondan los 100 kilómetros de longitud, como el de Gades al sur de España y el de Colonia en el centro de Alemania. El maravilloso acueducto de Aspendos en la actual Turquía, que resolvía la enorme carga de presión a la que se enfrentaba en su tramo final gracias a 2 torres intermedias y 3 sifones contiguos. Todo ello sobre un gran venter continuo realizado sobre grandes arquerías. El gran acueducto de Cartago se alimentaba de varias fuentes, la más lejana a más de 130 kilómetros. Precisó de 16 kilómetros de arquerías para que el canal mantuviera la cota adecuada que requería la ciudad. Sus colosales decantadores eran más grandes que un campo de fútbol y decantaban simultáneamente unos 60 millones de litros de agua. El colosal acueducto de Valente suministró agua a la antigua Constantinopla.
Con más de 400 kilómetros de canal, fue una de las mayores obras hidráulicas del mundo antiguo. En la colosal explotación minera aurífera de las Médulas, en España, se construyeron diversos acueductos cuyos canales superaban en conjunto la increíble cifra de 600 kilómetros de longitud. Allí, la fuerza del agua fue utilizada literalmente para disolver las montañas. Pero seguramente, el sistema de abastecimiento más espectacular de todos, como no podía ser de otra manera, fue el de Roma. Roma era suministrada al menos por 11 grandes acueductos, algunos de ellos con recorridos cercanos a los 100 kilómetros. Los 11 acueductos de Roma suministraban cerca de 1.000 millones de litros de agua por día a la ciudad. Los acueductos de Roma son un espectáculo en todos los sentidos. Sorprendentes e ingeniosas soluciones técnicas. Multitud de túneles y galerías. Infinitas y elegantes combinaciones de fábricas en sillares y ladrillos. Canalizaciones dobles e incluso triples superpuestas. Y valles atravesados por kilómetros y kilómetros de arquerías. Roma, con su arquitectura e ingeniería, constituyó un patrón que marcó la pauta para muchas culturas. El Imperio Romano tuvo una influencia determinante en la difusión de nuevas técnicas que perfeccionaron las ciudades de la antigüedad y proyectaron el futuro de las urbes en Occidente. Recuerden que los espero la próxima semana para contarles otra historia. Nos vemos.